Tenía dos valijas mi viejo, una grande y esta que era la que llevaba consigo. Pero esta era la que es linda porque es la que tenía cuando era muy joven. Sí, después las pelotitas estas que él las hacía para aparecer y desaparecer. Están las cartas todavía. Como mago se llamaba Coquito. Él llamaba Héctor. Y hacía ahí en Devoto, él hacía muchas cosas para la parroquia, la parte social de la iglesia San Rafael. El arte es una entrega, sí. Nadie se queda con lo que tiene para siempre, ¿no? La vida es un cambio permanente, ¿no? Yo siempre recuerdo un poema de Juan Gelman que dice: no es para quedarnos en casa que hacemos una casa. Dice, no es para quedarnos en el amor que amamos. Ni morimos para morir. Porque tenemos sed y paciencia de animal. Esta cosa eterna, ¿no? De que uno no hace las cosas para quedarse con las cosas. Y bueno, creo que todo eso tiene que ver con el amor, ¿no? Yo soy muy lector de poesía. La poesía tiene mucho que ver con la pintura. Porque los poetas son los únicos que saben de metáfora, dice Miller, ¿no? Y yo dije, claro, ahí está la hermandad de la poesía y la pintura, ¿no? La metáfora, ¿no? Porque, bueno, en la pintura siempre hay una metáfora, ¿no? Yo estudiaba arte gráfica y empecé a ir a la Mutualidad de Estudiantes Egresados de Bellas Artes, a MEBA, que estaba en Cerrito, justo frente a la escuela La Belgrano. Así que ahí había una influencia de la escuela muy fuerte, y ahí venía Ricardo Carpani. Entonces se cerraba y Ricardo Carpani hacía las serigrafías políticas de Eva Perón. Arriba en la terraza había un cuarto y entonces bueno, todos nos quedábamos para estar cerca de Carpani, ¿no? Y después, claro, imagínate, salíamos de ahí y uno decía, yo soy ayudante de Carpani, que era una chapa para la época. Sí, yo fui un militante social de muy joven, muy chico. Y pasamos todos esos años de la dictadura de Lanús y todo, hasta el 73, en una militancia barrial comprometido, ¿no? El que no decía montonero no tenía sangre, porque en las escuelas, en el secundario, en las universidades, había una cosa, un fuego que venía abajo, más allá de lo que pasaba en la superestructura de las organizaciones especiales, armadas, ¿no? Era una generación que tenía mucha influencia en los barrios de los delegados del frigorífico de Mataderos, de las fábricas de autos, de los tipos que habían hecho la resistencia del peronismo del 50 hasta los 70, que habían sido cuadros políticos de laburantes, que habían sido tipos que se habían formado en aquellos sindicatos combativos, ¿no? En un país semi-industrializado, que quería industrializarse. Armo este escenario porque era otro país, era otro mundo, ¿no? Y bueno, sí, nosotros militábamos con Florencia en esa militancia social que se mezcla más en el trabajo social que en la política, ¿no? Que en la política de superestructura. Y trabajamos mucho, éramos cristianos socialistas, ¿no? Era una cosa muy bueno. Montoneros había llamado una conferencia de prensa y dijo que ya no apoyaba y que estaba en la clandestinidad. Por lo tanto, todos los sectores
periférico, militantes sociales, gente de la tendencia revolucionaria peronista, quedábamos todos en la clandestinidad. Bueno, un disparate total, porque todos caímos presos, todos la pasamos muy mal. Creo que son cosas que hay que revisar, ¿no? Creo que cosas que revisar. Yo creo que uno de los errores, o una de las tragedias de la época que se han hecho es que toda esta cantidad de jóvenes de los barrios que militábamos, en determinado momento la organización, la superestructura empezó a armar las células barriales y armar un proyecto de clandestinidad, ¿no? De las que las células barriales eran clandestinas. Y eso fue un terror terrible porque los jóvenes, los pibes de los barrios, lo único que lograron con eso es alejarnos de la gente. Y yo creo que eso es una de las cosas que habría que rever de lo que pasó, ¿no? Cuando nos soltaron sin documentos, aquí andábamos de aquí a allá, no teníamos casa, era muy complicado todo, ¿no? Ella decide irse, se va del país, que no regresó nunca más. Me quedé aquí porque, bueno, nosotros pensábamos que había que quedarse acá, que el lugar era y que los que nos tenían que cuidar y proteger eran la gente del barrio y el pueblo, y bueno, trabajábamos en las parroquias, cada vez todo se puso más difícil. Y así que tuve que salir a través de, pues no tenía documentos, nada, así que a través de contactos y lazos salí por Bolivia, estuve un tiempo en Potosí con la gente de la doctrina social de la iglesia y después estuve en Perú. Volví con una hepatitis bastante grave y volví a pasar para este lado. Y volví a pintar de nuevo, porque yo en una época dejé de pintar. Teníamos esa cosa que decíamos que de la pintura y todo no era el momento, que era una actividad para la burguesía, que nuestro lugar estaba en otro lado. Y bueno, probablemente pasé todas estas cosas y me di cuenta que era importantísimo el tema del arte y la pintura, ¿no? Yo creo que mi pintura tiene un escenario popular en el sentido de que yo trabajé mucho sobre temas de La Boca, porque trabajé muchos años en el barrio de La Boca, trabajé 14 años dirigiendo un proyecto social para chicos en riesgo, tuve mucha influencia y trabajé mucho sobre esa temática. Y después tengo otra obra donde dibujo mucho, donde trabajo mucho con ilustraciones. Yo hago un dibujo rápido con tintas, manchas, que es muy temático, ¿no? Y ahí trabajo mucho lo social. Pero en la pintura hay veces no necesariamente tengo que plantearlo temáticamente, literalmente, ¿no? Es más, hay veces le escapo un poco a la literatura, porque yo comienzo con una pintura bastante figurativa y la voy abstractizando, ¿no? No soy un pintor abstracto, siempre parto de la figuración, ¿no? Yo creo que soy un pintor expresionista con influencia de la escuela argentina. Mi pintura es una pintura urbana. Yo trabajo mucho el paisaje, pero es un paisaje no tradicional, digamos, no es el punto de fuga, la perspectiva, porque realmente si uno sincera el discurso plástico, eso no lo ve en la ciudad. Digo, uno ve el fragmento, uno ve un pedazo de pared, ve una calle en fuga, ve el paisaje desde el espejo retrovisor del auto, desde la ventanilla del colectivo, desde el quinto piso de su departamento, digamos, uno ve los pedazos, ¿no? Este trabajo se llama ni irse ni regresar. Hay un poema que dice: no hay que irse ni quedarse, hay que resistir. Y yo venía haciendo la serie de los barcos, entonces hice este trabajo que se llama así: no hay que irse ni quedarse, que es la proa de un barco clavada casi en lo seco ahí y una cosa que estalla, que es de esa serie que yo venía haciendo de La Boca.
Bueno, yo desarrollé durante 14 años un trabajo comunitario en La Boca Profundo, lo que le llaman el barrio chino de La Boca. Dirigí un proyecto social que apuntaba para chicos en riesgo, para jóvenes y chicos en riesgo. Nosotros trabajamos con una población bastante marginal de los conventillos. Pasamos el 2001 ahí, que fue una época muy terrible. Nosotros empezamos a armar un proyecto por educación por el arte y después descubrimos que, bueno, que había que poner un merendero porque los chicos venían sin comer. Entonces hubo que implementar, ¿no? Con el equipo un lugar donde los chicos vengan y coman. Y después armamos la panadería comunitaria. Empezaron a venir cosas solidarias, ¿no? Empresarios que traían cosas. Y paralelamente a eso empezamos a armar la actividad sociocultural de educación por el arte, así que bueno, teníamos una orquesta que después tuvimos apoyo de Naciones Unidas, con escuela de música, tuvimos un grupo de percusión también. Bueno, teníamos un gimnasio con judo, con box, con todo, teníamos una ropería comunitaria, teníamos un taller de mural que trabajábamos con convenio con el IUNA era en ese momento, y bueno, teníamos una escuela de deporte, de fútbol, que practicaban en la misma cancha de Boca. Habíamos hecho un convenio y nos prestaban la cancha chica para los pibes, que era maravilloso poder entrar ahí. Eduardo Josami, que él estaba en la Secretaría de Vivienda, Eduardo, nos había otorgado en comodato un galpón que estaba abandonado, que era de la Municipalidad de Buenos Aires, que estaba al ladero a nuestro espacio, y ahí hicimos un polideportivo, que lo financió la Corporación del Sur. Bueno, hicimos un polideportivo con algo que era fundamental para el trabajo, que eran baños con 3 termotanques gigantes para ducharse, que era la fiesta del barrio, ¿no? Los pibes se podían duchar ahí. Y fuimos realizando un trabajo de muchos años, bueno, hasta que se cerró, se cerró con la gestión de Macri, que cerró no solamente a nosotros, sino cerró cantidades de estos espacios. Lamentablemente no volvió a funcionar más. A un grupo que nos empezamos a reunir y decidimos armar una movida, y se hizo una convocatoria de Santiago Maldonado, que convocamos, ya tiene 250 obras. En lo social hay que trabajar con las otras disciplinas. Digo, hay que trabajar con actores, hay que trabajar con músicos, hay que trabajar con teatro, porque a todos nos afecta la misma crisis, todos nos quedamos un poco marginados. Nosotros los plásticos más que nadie, porque no tenemos leyes, no tenemos nada. Hay una ley de teatro, hay una ley del libro. Nosotros no tenemos ninguna, absolutamente ninguna ley. Y ahí estábamos pensando en armar una movida de afiches, un grupo de artistas, que serían afiches callejeros, ¿no? Diciéndole no al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uno busca cosas, busca salidas en este laberinto. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a la cultura. Tenemos que tener también un proyecto de identidad nacional. Yo creo que nos constituye nuestra historia, que nos constituye nuestra memoria. Que esa es la construcción que tenemos que defender.